Buenas, gente bonita, y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y hoy vamos a hacer un video respondiendo a las preguntas de los miembros, que seguramente serán preguntas que se repitan y que muchos de ustedes también tienen. Si te interesa tener una membresía en este canal para tener acceso a retos semanales, ya que conteste tus preguntas, ya que corrija tus textos en esos videos de correcciones que tanto nos gustan, haz clic en unirse y averigua cómo funcionan estas membresías. Es una manera de apoyar el canal, de decirme lo que haces me sirve, muchas gracias, etcétera, etcétera. Sí, soy una vanidosa, siempre estoy viendo cómo me veo. Y vamos a ver, la primera pregunta es de Luz. Dice, ¿cuál es tu mayor reto, obstáculo para ser escritora? Yo diría que soy yo misma, y creo que eso le pasa a mucha gente. En mi caso yo diría que soy yo misma, mi cabeza, que como a muchos de ustedes les repite que lo que están haciendo no vale la pena. En este caso, últimamente podría decir que mi mayor obstáculo ha sido cuestionarme el género en el que escribo, porque he estado escribiendo mucha literatura juvenil a lo largo de mi vida y llegó un momento donde dije, oh, yo ya soy toda una ñora, ya soy una señora grande, tal vez debía de estar escribiendo otras cosas, y traté de moverme de ahí, y creo que ese fue un reto autoimpuesto. Entonces creo que muchas veces los retos nos los ponemos nosotros mismos con nuestra cabecita que no nos deja en paz, con nuestros jueces internos, con esas voces de cacafurris que nos dicen lo que haces no vale, no eres suficiente, no eres una buena escritora, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es mi mayor obstáculo. Yo no tengo obstáculos de disciplina, de orden, de ideas. Creo que más bien tiene que ver con mis propios frenos, ¿no? Y creo que es el caso de mucha gente. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la solución? Seguir adelante a pesar de eso. Seguir escribiendo. Si tienes ganas de escribir algo, pensando que si tú te estás divirtiendo, es muy probable que alguien más se divierta. Y como siempre, escribiendo para uno mismo, lo que a uno le da placer. Cuando uno hace algo con placer, se nota, y eso lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no? Y en primer lugar, pensar que yo soy la lectora de lo que yo estoy escribiendo, escribir algo, ya sea que me gustaría leer ahora mismo o que me hubiera gustado leer en mi adolescencia, que esa es también una respuesta para la gente que escribe juvenil, algo que te habría gustado encontrar y que no existía en ese momento, ¿no? Y que a ti te entusiasma escribir. Así que creo que ese es mi obstáculo, yo misma y mi cabecita obsesiva. Y pregunta también, ¿por qué la literatura inglesa pareciera resaltar más que la de otros países? Bueno, en primera, porque la literatura en inglés tiene muchísima más promoción. Allá en los Estados Unidos, sobre todo, también en Inglaterra, pero sobre todo en los Estados Unidos, que es de donde nos llega muchísima a México y a Latinoamérica, se hacen tirajes muchísimo más grandes que en Latinoamérica. Hay un mercado más grande de lectores, y eso hace que un libro esté en todas partes a la vez, que tengan muchísima más oportunidad los escritores estadounidenses de llegar a traducirse, de llegar a otros países. Y entonces, cuando un tiraje mínimo de un libro es de 20,000, la gente lo ve en todas las librerías. En México, por lo menos en México y seguramente en muchos países de Latinoamérica, los tirajes mínimos pueden llegar a ser de 500 o de 1,000 ejemplares. Eso hace que los libros no tengan este mismo impacto y no lleguen a todas partes, ¿no? También la publicidad tiene que ver el nivel de publicidad que hacen las propias editoriales, y nuestra tendencia a buscar cosas afuera. Creo que por lo menos en México y en muchos países de Latinoamérica tenemos esta tendencia a creer que lo que viene de afuera es mejor, pero bueno, esperemos que eso poco a poco vaya cambiando a medida que nos vayamos encontrando literatura que nos guste en nuestro idioma, ¿no? Creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, la literatura fantástica, la literatura juvenil, empezó a tener un gran auge primero en inglés, y entonces solo había ciertos géneros o ciertos subgéneros de literatura juvenil en inglés, y la gente que quería leer eso, cuando se empezó a descubrir que existía este nicho de una literatura distinta para los jóvenes que les hablara en su idioma, de temas que les interesan en sus ambientes, eso tardó en llegar al español. Tenemos una cultura un poco más conservadora, literaria, relacionada tal vez también un poco a nuestra conexión con España, con la Real Academia Española, con lo que consideramos literatura y lo que no consideramos literatura, y entonces tardamos un poco más en empezar a descubrir que este tipo de literatura se podía hacer, y entonces por lo tanto tardó en existir una más grande oferta de este tipo de literatura, y nos vemos bombardeados por la que llega de afuera. Miss Rose pregunta,
¿Influye el ejercicio físico para la creación de ideas? Siento que cuando hacía ejercicio tenía mucha más creatividad de ideas que cuando no. Muchas gracias. Sí, yo tengo una sección que se llama La salud del escritor. No he hecho muchos videos al respecto, pero sí pienso que la salud física está totalmente relacionada a la salud mental. Definitivamente las ideas fluyen mejor cuando nos movemos. Yo creo que muchísimas ideas a mí me han venido cuando estoy caminando con mis perros, cuando salgo de este ciclo infinito de estarle dando vueltas a las cosas en mi cabeza. Esa es una de las cosas que no debemos hacer cuando estamos bloqueados o cuando queremos tener creatividad. Sentarnos neciamente frente a una pantalla, frente a una libreta, esperando que por pura necedad, por pura fuerza van a salir las cosas. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio físico? Además de que nos produce endorfinas, que es esta hormona de la felicidad, ¿no? Nos libera de estas tensiones, nos obliga a poner atención a otra cosa que no sea nuestra cabeza. Curiosamente, para los que hacemos arte, pareciera que tenemos que estar en nuestra cabeza y sí que la tenemos que usar, pero la creatividad viene del juego, viene del ludismo, de lo lúdico, ¿no? De hacer otras cosas y de estar en contacto con otros planos que no son nada más racionales, ¿no? Tenemos que conectar con la emoción y el cuerpo está profundamente conectado con la emoción. La tensión que nosotros acumulamos por nuestra vida cotidiana y por la propia tensión que nos creamos de ser artistas, la presión de ser mejores, de escribir bien, de todas estas cosas, se nos acumula en el cuerpo y cuando hacemos ejercicio la sacamos y también tiene esta cualidad del ejercicio de ponernos la mente un poco en blanco, ¿no? Depende del tipo de ejercicio que uno haga. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo danza y pilates, ¿no? Y la danza para mí es una cosa muy difícil y entonces es tan difícil que tengo que estar tan concentrada en eso que definitivamente no puedo estar pensando en mis cosas, no puedo estar en mis espirales mentales, no puedo estar resolviendo escenas en mi cabeza. Por ejemplo, cuando hago yoga, cuando hacía yoga hace años, tenía este vicio de decir: voy a hacer un yoga de media hora, en esa media hora seguro que puedo resolver esta escena. Entonces pensaba en ocupar mi momento de ejercicio, de liberación mental, de liberación corporal para resolver cosas de mi trabajo y obviamente eso nunca funcionaba bien, entonces no estaba ni aquí ni allá. Creo que hacer ejercicio, un ejercicio que nos desconecte de nuestro cerebro es muy útil para darle a nuestro cuerpo esa salida de tensión y que entonces nuestra cabeza también pueda relajarse y soltar ideas. Las ideas y las cosas salen cuando no estamos tensos. Cuando estamos así, las cosas solamente se aprietan más. Cuando nos relajamos, las cosas salen mejor. Así que claro que siento que la creatividad se ve beneficiada por lo que sea que hagamos para nuestra salud física. Eso de que la mente y el cuerpo son dos entes separados es totalmente erróneo, es una cosa occidental, nefasta, que nos ha hecho muchísimo daño en todos los sentidos, en la creatividad, en la parte sexual, en muchísimas cosas. Y aquí también, definitivamente, cuando estamos pensando en separar nuestra cabeza de nuestro cuerpo, descuidamos a veces nuestro cuerpo pensando que nuestra cabeza puede resolverlo todo, pero no, somos un mismo ente. Entre más te cuides, más te cuidas. Y dice Elías Ruiz: ¿cuáles son las extensiones mínimas recomendadas en palabras de los distintos géneros literarios? Vi varios foros o escritores que no se ponen de acuerdo y me gustaría saber tu opinión. Claro que no se ponen de acuerdo porque no existe esta regla, no existe nada recomendado para absolutamente nada. Hay novelas de 2000 páginas, hay novelas de 80 páginas y las dos son novelas. Tiene que ver más con la intención del propio escrito, del propio autor, con cómo está escrito, con qué intención tiene el propio texto, ¿no? Entonces, a mí me dicen, ¿esto es un cuento corto o es una novela larga? No, perdón, ¿es un cuento largo o es una novela corta? Pues depende, ¿no? ¿Qué importa? Realmente no importa el nombre que le ponemos a las cosas. Importa a veces cuando queremos mandar a concursos o cuando queremos publicar en un cierto formato. Entonces nos dicen, por ejemplo, una novela breve desde 80 a 150 páginas. Eso podría ser una novela breve. Seda, de Barico, no se considera una novela breve, se considera simplemente una novela, punto, es una novela. Y si tú juntas todo su texto en Word, en un procesador de palabras, realmente no creo que llegue ni a las 70 páginas de nuestro formato estándar. ¿Eso es menos novela? Pues no, porque el formato y el objetivo y la intención es de novela. Entonces, creo que hay que despreocuparse un poco de esto, escribir lo que nosotros queremos escribir en la longitud que nosotros queremos escribir. ¿Qué te puedo decir que sea importante? Eso, que en un concurso de novela breve, de 80 a 120 más o menos se considera breve, que un conjunto de cuentos se considera que debía de tener por lo menos igual unas 120 páginas
para ser publicable o para entrar a un concurso, ¿no? Pero más allá de eso, no existen estas reglas, no existen estos conteos y claro que por eso no se ponen de acuerdo, ¿no? Hilary dice, mis amigos y yo tenemos un grupito de escritores, nada profesional, solo nos divertimos. El punto es que he estado compartiendo algunos de mis capítulos con ellos y les llama la atención que uso nombres hispanos, sobre todo porque hay diferentes países en este mundo ficticio. Me dicen que deberían tener nombres en otros idiomas, ya que son diferentes naciones, y yo les digo que hagan de cuenta que son diferentes países de Latinoamérica. Así como hay González en México, también hay en Colombia y Venezuela, y también sugieren agruparlos como los del país A, que sean los de apellidos que terminen en es, y los del país B los que tienen apellidos de oficios, etc. A mí la verdad no me desvela que todos tengan nombres hispanos, sin ningún patrón en particular, pero para ellos sí parece muy importante. ¿Y yo qué opino? ¿Qué opino? Que simplemente los nombres tienen que coincidir con el lugar en el que transcurre la historia. Si tú creaste un lugar que tiene sabor latino, pues sí, estoy de acuerdo en que los apellidos pueden ser de aquí y de allá y que eso no es importante. ¿Cuándo sería esto importante? Si creas un mundo futurista en Marte con monstruos como protagonistas que están hechos de metal y de uranio y que tienen 7 ojos y que son totalmente diferentes, ahí sí se llamara tu personaje Pedro González, tal vez me sería un poco extraño, ¿no? Y lo mismo, si dices, estamos en Escocia y la señorita Citlali Malintzin, pues tal vez también me sacaría de onda. Pero si tú has creado un mundo ficticio, pero está basado y tiene un aire latinoamericano, estoy totalmente de acuerdo en que es totalmente intrascendente, ¿no? Porque en los países no es así, ¿no? En España y en México existen los mismos apellidos también. Si no es relevante para la historia, digamos, si no está confundiendo en cuanto al escenario y en cuanto a la credibilidad, ¿no? Si afecta a la credibilidad de tu historia, tómalo en cuenta. Si no, yo estoy de acuerdo, a mí tampoco me desvelaría. Talia de la Fuente pregunta, ¿podrías hacer un video que hable sobre la organización del material para la historia? Lo tomaré en cuenta, aunque también tengo que decirles que esto creo que es una cosa muy personal y muy orgánica. Yo les he enseñado apuntes de lo que yo hago. Yo suelo tener un documento en Word para mis notas, cada que escribo. Cuando estoy escribiendo muchas veces escribo cosas en la parte de abajo del texto y después cuando termino mi sesión, digamos, paso todo eso a otro documento para que no me estorbe, para tener en mi Word, en mi documento, digamos, oficial, donde está el texto puro de la novela, solo eso, y luego tengo un documento donde tengo todo lo demás y cada X tiempo lo reviso para ver si hay algo que se me esté yendo o algo que yo quiera mencionar o algo que me sea importante o que pueda meter en ese momento en la novela. Pero yo también trabajo mucho con libretas. A mí me gusta tener una libreta donde escribo a mano mis ideas y ahí es donde hago mis diagramas porque se me dificulta mucho hacerlos en la computadora y no me interesa perder el tiempo aprendiendo a hacer un diagrama en la computadora que muchas veces va por aquí, por allá, tiene flechitas, son cosas muy... Eso, lo que decía, muy orgánicas, ¿no? Entonces, para mí la organización va pidiéndome, la historia va pidiéndome qué necesita. En la novela que acabé hace un par de meses, mi problema, lo que más me confundía era la cronología. Entonces, hice una línea de tiempo en donde tenía 2 protagonistas, la línea de tiempo de una y de otra para ver cómo iban coincidiendo los hechos. Entonces, en esa novela lo que me confundía era eso. En alguna otra novela lo que yo necesitaba tener a mano eran eventos que no quería que se me olvidara mencionar. La novela no era lineal, no iba en orden y por lo tanto mi problema no era la cronología, sino que era otra cosa. Entonces creo que tiene más que ver con las necesidades propias de la novela en su momento, ¿no? Pero lo tomaré en cuenta a ver si puedo ayudar en algo. Soy Maro de MX, dice, llevo como 15 años queriendo escribir un libro y hasta tengo varias pequeñas historias o cuentos, pero al final solo los dejo en el olvido, porque después de escribir con mucha pasión, al leerlos solo puedo pensar que son muy tontos y no tiene caso quererlos compartir. Debería compartirlos de todos modos, aunque tenga la creencia de que no son nada buenos. Bueno, para empezar, decir que siempre somos los peores jueces, no los peores, los más crueles jueces de nuestro propio trabajo. Entonces solemos creer que lo que escribimos no es bueno. Pero también puede ser que sea cierto, ¿no? También puede ser que sea que estas pequeñas historias sean peldaños de aprendizaje que te hayan llevado un rato y que te hayan ayudado a aprender, que te hayan ayudado a practicar y que todavía no sea una obra que estés listo para mostrar. Muchas veces la gente no se siente lista jamás para mostrar nada y a veces ayuda a enseñárselo a un extraño en algún foro que no sea
necesariamente tu mamá o que no sea alguien que te va a destruir, ¿no? Ni una ni la otra, ninguno de los dos extremos, ni el aplauso de mamá que te va a decir bravo, ni una persona que te va a destruir o que no sabe de dónde viene lo tuyo y tal vez no te va a dar una crítica constructiva. Entonces yo creo que sería útil mostrar el que consideras el mejor a alguien que te pueda dar una opinión objetiva para salirte de este rollo de que todo lo que escribes es basura, ¿no? Si estás escribiendo con mucha pasión, probablemente estás escribiendo desde un lugar auténtico. Ahora, que no tenga una buena técnica, que no tenga una buena estructura, eso no lo sé, lo tendría que leer, ¿no? Pero si estás escribiendo desde un lugar emotivo, desde un lugar apasionado, es probable que estés escribiendo algo que pueda conectar con alguien más. Entonces mi recomendación sería sí exponerte un poco a alguien que te pueda dar una opinión objetiva para que salgas de esa espiral y digas, bueno, tal vez mi opinión de lo que yo mismo escribo no es tan objetiva, ¿no? Es difícil que nosotros seamos objetivos con lo que escribimos y por eso cuando tenemos terminado algo no es malo tener una lectura beta de alguien en quien confiemos. Luz Rodríguez dice, no tengo muy clara la diferencia entre omnisciente y equisciente en tercera persona cuando se usan los dos en una narración. ¿Es posible usarlos así? ¿Que algún personaje sea omnisciente? Vamos a ver, pues no, los personajes en sí no son omniscientes. Omnisciente es Dios, ¿no? Entonces el narrador omnisciente necesariamente es este narrador que sabe todo, que conoce todo, que sabe lo que piensan todos los personajes, que sabe lo que sienten todos los personajes y que puede estar en todos los escenarios a la vez, ¿no? Es como el ejemplo que siempre pongo, como en Juego de Tronos, ¿no? En la serie de televisión, tú tienes un narrador omnisciente, eso quiere decir que él te va mostrando las escenas de la casa Targaryen y las escenas de la casa no sé qué, y va viajando contigo y te enseña todo y no tiene ninguna opinión, simplemente te enseña los hechos. No es lo mismo, por ejemplo, que en La Casa de Papel, que tienes una voz en off de una de las protagonistas, ¿no? La protagonista te va contando con su punto de vista lo que ella vio que ocurría. Entonces no es objetiva porque está desde su vivencia de las cosas. Ella es una de las criminales que van a hacer el asalto y entonces ella ve las cosas de una manera muy diferente a como las vería uno de los policías afectados, ¿no? Entonces ahí la primera diferencia es lo objetivo y lo subjetivo. Entonces un narrador omnisciente supuestamente es objetivo. Ahora, si quieres un narrador que tenga una cierta postura, pero que vea la historia desde afuera, esto es lo que es un narrador equisciente. Para facilitarlo, yo lo llaman mucho el narrador testigo. Eso quiere decir que está contando la historia de alguien más, ¿no? Entonces no está hablando de su propia historia, está contando la historia de alguien más. Por ejemplo, si yo decidiera contar la historia de mis padres, ¿no? Y de cómo se conocieron y de cómo se enamoraron. No hablo en primera persona, pero estoy contando la historia de ellos supuestamente objetivamente, pero yo soy una persona, o sea, soy un narrador que tiene una identidad, no soy un narrador omnisciente. Entonces esa es la diferencia, pero hay un video donde lo expongo claramente y es uno de los videos más nuevos que tengo, el de cuatro narradores, una misma historia o algo así. Puedes buscarlo es uno de los más recientes videos y ahí se explica muy claramente la diferencia. No es tan común que se usen estos dos en la misma narración porque confunden, ¿no? Más bien suele mezclarse el omnisciente con algún narrador en primera persona, por ejemplo, para dar una visión general de lo que está ocurriendo y después dar unos puntos de vista más personales. Generalmente el equisciente y el omnisciente no se mezclan porque es confuso. Robuma dice, no sé si puedas responder así de fácil. Ayer puse punto final a mi novela. ¡Yujú! ¡Felicidades! 750,000 caracteres. De 750,000 caracteres pasó a 1,000,000. Sí, lo sé, me excedí. La pregunta es, ya lo tienes escrito, ¿cómo lo corriges de manera objetiva para quitar todo lo que es inútil? Pues sí, no es fácil contestar esto así en un video tan corto, ¿no? En una respuesta tan corta. ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no? Esto lo he contestado en un video que se llama Mi mejor tip para no perderte en la trama. Tal vez te pueda ayudar a pensar en esto. Tú tienes una pregunta que guía tu línea narrativa, que es la razón por la que empezaste a escribir y la que te llevó a llevar a los personajes por un cierto camino. Y a veces nos vamos por las ramas y a veces nos engolosinamos con las historias, por ejemplo, de personajes secundarios o con las descripciones o con flashbacks que tal vez no son tan necesarios o que se podrían reducir. Todo lo que tú escribas tiene que
responder a la pregunta de qué se trata esta novela, ¿no? En ese video lo amplío un poco más, te recomiendo que vuelvas a verlo, ¿no? Es el que está en la página de presentación de mi web, y de lo que hablo es justamente de eso, cómo no perdernos en la trama, pensar que todo lo que escribimos tiene que estar contestando la pregunta que inició la novela. Si ves que ya te estás yendo por otro lado y que estás metiendo otros temas y personajes que tal vez no aplican mucho, pues tal vez te toca editar. No obstante, puede ser que simplemente tengas que dividir la novela. Si todo es necesario, si todo responde a esta pregunta, si todo es parte de la misma historia, pues tal vez simplemente esta historia tenía que medir lo que tenía que medir. No necesariamente por escribir mucho significa que tienes que cortar cosas. Dale una primera vuelta, corta la paja y después ves en cuánto queda, pero no necesariamente quiere decir que tengas mucho que cortar. Tal vez resulta que la historia tiene que ser subdividida, ¿no? Me pregunta Elías en qué proyecto trabajo ahora y qué escribo. He vuelto a mi hogar literario, que es la novela juvenil. Estoy escribiendo una novela que me está divirtiendo muchísimo, una novela metaliteraria, y en eso estoy, no puedo dar más información. Por último, mi querida Melina Larzo pregunta maneras de escribir con humor. Esta no es una pregunta sencilla, la verdad es que escribir con humor es muchísimo más difícil que escribir drama. En general es muchísimo más fácil hacer llorar a alguien con una historia que hacerla reír. En el teatro es lo mismo y en la televisión es lo mismo. Hay cosas que a todos nos afectan a nivel emocional, porque son cosas con las que todos nos identificamos: la vida, la muerte, la paternidad, la muerte de los padres, la guerra, la pobreza, el sufrimiento animal. Bueno, entonces cuando uno quiere lastimar el corazón de alguien, ¿no? O hacerle sentir cosas, conmoverle, es muy fácil tender hacia unos mismos lugares comunes, o no necesariamente que sean lugares comunes, ¿no? Pero hablar de ciertos temas siempre nos va a remover. En cambio, el humor es mucho más difícil. El humor se ha ido refinando y se ha ido modificando con el paso del tiempo. Antes el humor, bueno, sigue existiendo este humor, pero ya no todos somos adeptos a él, ¿no? El humor del gordo y el flaco, ¿no? El humor de pastelazo, el humor de ver a alguien tropezar y que eso nos haga reír. Entonces existe ese tipo de humor. ¿Cómo se escribe? Pues bueno, habría que ver cómo traduces ese tipo de humor de una persona se resbaló con una cáscara de plátano en la calle y eso es gracioso. Pero creo que en cuanto a una literatura humorística, en cuanto a una literatura con humor, tiene que ver mucho con narradores que se dan cuenta del absurdo de la vida humana, del absurdo de lo que hacemos nosotros con nuestro mundo, con nuestro tiempo, con nuestras relaciones. Creo que ahí es donde está el verdadero humor, en llevar las cosas a un extremo, en hacer parodia de lo ridículos que somos los humanos. Entonces, cuando somos capaces de narrar de una manera sarcástica, de una manera cínica, el absurdo de la vida humana, creo que ahí es donde está el verdadero humor, ¿no? Siempre pongo como ejemplo los mismos libros, ¿no? Porque siento que además hacen falta libros cómicos. También hay mucho rango de comedia del que se puede tirar y también depende de tu personalidad, Melina, porque hay humor muy negro, ¿no? Y aquí puedo citar una novela que leí en algún momento, que se trataba de una familia caníbal, ¿no? Y de cómo hacen su vida social para decidir a quién se comen y a quién no, cada cuánto. Algunos de la familia tienen la idea de que tienen que comer gente que tenga ideas similares a las de ellos para que no les indigeste. Otros al revés dicen, no, vamos a aprovechar nuestro tipo de dieta para acabar con gente indeseable. Y entonces ahí hay un humor muy negro, ¿no? No todo el mundo tiene esa personalidad para que eso le haga reír o para escribir desde ahí. Hay gente que escribe con un sentido del humor más cínico. Hay quien se va a la farsa, ¿no? Que agarras, por ejemplo, personajes históricos y los llevas a un absurdo burlándote de ellos. Pero mi estilo de humor, a mí lo que me hace reír, es este tipo de gracia que te hace reír, pero que también te mueve en otro lado, ¿no? Que te hace decir, ay, sí, la vida es así, ¿no? Que es un poco la frase de Woody Allen, ¿no? De que la comedia es la tragedia más tiempo. O sea, que cualquier cosa muy trágica, si pasa suficiente tiempo, ya te puedes reír de ella. Y creo que por ahí puede haber alguna idea interesante. ¿Cuál es la recomendación? Siempre buscar literatura que te haga reír, buscar literatura graciosa. No creo que exista tanto un género de literatura cómica, sino que hay autores que tienen un buen sentido del humor, como Kurt Vonnegut, como Chuck Palahniuk, como Evelyn Waugh,
con noticia bomba, como John Kennedy Toole, la que siempre cito, La conjura de los necios, la novela más graciosa que he leído. Por ejemplo, No te mueras, Ellie, mía, a mí me parece que es muy graciosa. Yo me reía mucho con los diálogos de los personajes, ¿no? También tiene que ver con atreverte a poner a los personajes en situaciones absurdas, ¿no? Y eso tiene que ver con jugar, con salir de nuestros lugares de confort y con permitir que los personajes se metan en problemas, ¿no? Otra novela que fue graciosa fue la del abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson, creo que sí. Y lo mismo, no es que uno se esté carcajeando todo el tiempo, creo que este tipo de literatura no existe tanto, ¿no? La conjura de los necios sí, cada tanto me estaba yo carcajeando, no todo el tiempo, es como en una película de comedia, no estás carcajeándote todo el tiempo, sino que te aliviana, te recuerda la comedia, la ridiculez humana, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Ese es el fin de las preguntas de esta sesión. Espero que les sirva. Creo que hubo muchos temas muy diversos y que fue muy divertido. Acabamos de llegar a 150,000 suscriptores, por lo cual hoy en la noche va a haber un directo con una sorpresa, así que espero verlos a todos por ahí. Les agradezco mucho haberme escuchado una vez más y nos vemos pronto.